Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carolina Ruiz Vallejo, pertenezco al grado noveno D y este video va dirigido a la docente Margarita Bula del área de biología. En este video estaré hablando sobre los distintos aportes de los científicos a la clasificación de la taxonomía. Como muchos sabemos, la taxonomía es muy amplia porque aún hay muchos seres vivos que están siendo investigados y en el futuro se encontrarán aún más seres vivos que deberán ser investigados y clasificados. Muchos científicos y personas aportaron a lo que es la taxonomía al día de hoy y hoy les estaré hablando sobre cada uno de ellos. Iniciamos con Aristóteles. Bueno, Aristóteles comprende entre los años 380 y 320 a.C. Él observó los seres vivos y los dividió en dos grupos, en plantas y en animales. Además de que observó 520 especies de animales y las dividió según sus semejanzas en estructura y en apariencia física. Los animales los dividió con sangre o sin sangre, es decir, él creía que habían dos grupos de seres vivos, plantas, animales, y los animales se dividían en con sangre o sin sangre. Con sangre o sin sangre concuerda con el concepto actual de animales vertebrados e invertebrados. Además de que sus instrumentos técnicos eran la observación y la disección de animales, es decir, que con la disección de animales él podía ver la anatomía de los animales y así clasificarlos. Después seguimos con Teofastro. Teofastro comprende entre los años 287 y 372 a.C. Él también decía que los seres vivos se dividían en dos, en plantas y en animales. Y las plantas las dividió según su tamaño y su estructura. Las dividió en árboles, arbustos y hierbas. Además de que él también utilizaba la disección de animales para dividir los seres vivos y tuvo un libro llamado La Historia de Plantarum donde estipuló todo esto. Después encontramos a Dioscórides. Dioscórides comprende entre los años 40 y 90 y él divide las plantas según su utilidad, es decir, divide las plantas según las plantas medicinales, alimenticias o venenosas y a su vez divide a los animales en dos grupos, animales acuáticos o terrestres o animales salvajes o domésticos. San Agustín comprende entre los años 354 y 450 y él clasifica a los animales en peligrosos, superfluos y útiles. También tenemos a los mexicas. Los mexicas eran una tribu y ellos adquirieron amplio conocimiento en las plantas y en los animales y ellos decidieron formar elementos fonéticos para nombrarlos, para así hacer que todas las personas pudieran referirse a un animal con su nombre propio. Ellos crearon sus elementos fonéticos que era el nombre del animal y una característica. Además de que ellos también utilizaban la observación y la disección de animales para clasificarlos. En la Edad Media tenemos a John Ray, a Carl von Linné y a Ernst Haeckel. John Ray fue un botánico que clasificó las hierbas en dos grupos, hierbas con flores y hierbas sin flores, y a su vez las hierbas con flores las dividió en otros dos grupos, hierbas con flores monocotiledóneas y hierbas con flores dicotiledóneas. Carl von Linné. Carl von Linné fue un botánico sueco que sentó las bases de la clasificación. Además, ordenó cada organismo en categorías taxonómicas que son las que hoy en día sabemos que existen, que son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Además de que él, en su libro llamado Systema Naturae, él agrupó las plantas de acuerdo a la disposición de sus órganos reproductores. Es decir, que él estipuló él creó las categorías taxonómicas y dividió las plantas según la disposición de sus órganos reproductores y su sistema de nomenclatura binominal ha servido hasta el día de hoy para los científicos a clasificar seres vivos. Carl von Linné es considerado el maestro de la taxonomía y uno de los más grandes botánicos y taxonómicos que existió.
Además, Carl Linné, con su sistema, quería que los científicos evitaran la confusión entre ellos y que cada ser vivo tuviera un nombre exclusivo para poder referirse a él e investigarlo a él de una mejor forma. Después tenemos a Ernst Haeckel. Bueno, Ernst Haeckel junto a otros científicos comenzaron a investigar los organismos unicelulares, pero los investigaban en los grupos de plantas o animales, pero él se dio cuenta de que las plantas o de que los organismos unicelulares no pertenecían a ninguno de los dos y decidió crear un tercer reino llamado el reino protista, donde agrupó a todos los organismos unicelulares y pues sí, quedó el reino animal, el reino plantae y el reino protista. Después, en la Edad Moderna, tenemos a Herbert Copeland. Herbert Copeland fue uno de los científicos que con más variedad o con más cantidad de información, él investigaba los microorganismos. En ellos descubrieron que muchos microorganismos no poseen células con núcleos y los dividió. Entonces él decidió crear un cuarto reino llamado el reino Monera, en el que agrupó allí las bacterias. Es decir, que ya en este tiempo habían 4 reinos, que era el reino animalia, el reino plantae, el reino protista y el reino que él creó, que era el reino Monera. Además de que su instrumento principal para investigar era el microscopio electrónico, ya que en este tiempo ya la tecnología está un poco más avanzada. Después tenemos a Robert Whitaker. Robert Whitaker fue un científico también que agrupó a los seres vivos en los 5 grandes reinos que hoy vemos. Él consideraba que los hongos y las bacterias no pertenecían al reino de las plantas y decidió crear un 5.º reino que fuera el reino de los hongos, es decir, el reino fungi. Él propuso el esquema de clasificación de los 5 reinos, es decir, el reino plantae, el reino animal, el reino protista, el reino Monera y el reino fungi. Además de que también utilizaba el microscopio electrónico y técnicas bioquímicas para sus investigaciones. Es decir, que ya en este tiempo se estipulan los 5 reinos. Además de que este hombre ayudó a Lynn Margulis, que de ella hablaremos después, con sus investigaciones y ya lograr lo que ella pudo hacer. Por ejemplo, Lynn Margulis fue una mujer que reestructuró el sistema de 5 reinos y 2 superreinos. Es decir, ella estipuló que no habían 3 dominios, sino 2 superreinos. Además de que ella clasificó 89 grupos o filos distribuidos en 5 reinos, que son los que ya conocemos, y tomó como referencia los conocimientos que ya sabían, que ya los otros científicos habían tomado, con los conocimientos evolutivos de los seres vivos, y los reunió y los clasificó. Es decir, que los seres vivos para ella quedaron en 2 grupos: el superreino procariota y el superreino eucariota. El superreino procariota se dividía en reino bacteria, su reino eubacteria y su reino arqueabacteria. Y el superreino eucariota, que se dividía en reino protista, reino animalia, reino fungi y reino plantae. Además de que ella, junto a Carl Schwarz, lograron clasificar una gran serie de animales que eran los más actuales con los conocimientos evolutivos que ya se sabían. Además de que ellas fueron una de las últimas científicas, hay otros científicos más que son más actuales, que es como Thomas Cavalier Smith del año 1998, que también aportaron mucho, y Christoph Horst del año 2000, que también aportaron mucho a la taxonomía. Espero que les haya gustado mi explicación y muchas gracias.